es algo que no es nuevo. De hecho, es una de las funcionalidades primarias de Internet, ya que cuando la web fue creada, no había una forma realmente de poder encontrar contenido. Claro, cuando la web fue creada había solo unas cuantas cientos, unos cuantos miles de sitios web, y básicamente uno llegaba por ellos a través de recomendaciones o a través de enlaces en otros sitios que nos llevaban poco a poco, pero dentro del protocolo de creación de web no existía desde el principio realmente una forma para descubrir contenido. Conforme la web fue creciendo y se fue creando más y más contenido, también fue más difícil poder encontrar contenido que fuera relevante y poder encontrarlo de una manera sencilla y a tiempo. A todo este concepto de búsqueda eventualmente se le llamó, desde el punto de vista de mercadotecnia, SEO, que en inglés son las siglas de Search Engine Optimization, en español de optimización para máquinas de búsqueda. Que esto tiene que ver mucho con cómo es que la gente puede encontrar contenido actualmente en Internet. El SEO es una serie de técnicas que tienen que ver mucho con cómo poder encontrar contenido en Internet y de nuestro lado, que somos los creadores de ese contenido, cómo podemos hacerlo que sea fácilmente descubrible para las personas y sobre todo para las máquinas de búsqueda, que son quienes indexan y organizan ese contenido para el usuario final. Todo este asunto de máquinas de búsqueda es un término nebuloso, no es muy preciso en el sentido de que no abarca todos los aspectos de cómo posicionar un sitio fuera de máquinas de búsqueda, y ahí tiene que ver también otros aspectos, y no es una ciencia exacta en sí mismo, es algo que cambia mucho y constantemente dependiendo de cómo es que los buscadores organizan su contenido. Vamos a hablar de esto en un momento más. El primer buscador que que surgió en la web que de manera relevante fue justo el buscador de Yahoo. Más o menos en 1992, un par de estudiantes de la Universidad de Honolulu, Hawái, crearon un directorio de páginas para básicamente ellos poder encontrar las páginas que más les gustaban sin tener que estarlas recordando, sin tener que estarlas copiando de un lugar a otro. Cuando crearon este directorio lo llamaron Yahoo. Y Yahoo empezó justo como eso, un directorio de páginas organizadas en orden alfabético o por ciertos tópicos, donde la gente podía revisar los sitios que otras personas publicaban ahí, o podía publicar sus propios sitios. Entonces, justo aquí es donde empieza esta técnica de SEO, que en aquella época pues estaba limitada únicamente a poder publicar un sitio dentro de este directorio. El directorio era algo muy sencillo en aquella época y estaba limitado básicamente a poder publicar el sitio, seleccionar las categorías o subcategorías en las que iba a quedar, y a partir de ahí los resultados se mostraban para los usuarios por las palabras que estaban asociadas a ese sitio o simplemente están organizadas en orden alfabético dentro de las categorías. No era una solución muy buena, pero era lo mejor que había en esa época, y de hecho de aquí es donde surge Yahoo como una empresa internacional que eventualmente cambia para convertirse en un proveedor de contenido. Pero este primer acercamiento interesante, donde es ya la gente que hace los sitios web los que tienen un control acerca de cómo es que la gente puede encontrar contenido en la web. En paralelo de Yahoo había en aquella época unos libros llamados los directorios de las páginas azules, o los directorios de la web, que eran libros que se vendían impresos con listas de sitios organizados en orden alfabético bajo ciertos temas. Esos sitios se compraban uno por uno o en una suscripción anual para poder encontrar sitios, y había que escribir las direcciones a mano. Obviamente un método terriblemente ineficiente, y eso fue lo que ayudó a Yahoo a despegar como una fuente confiable y también gestionada por usuarios acerca de cómo encontrar contenido en la web. Para la gente que se mercadotecnia, estar en Yahoo en aquella época era crítico, porque era la primera referencia de muchos para poder hacer posicionamiento de los sitios nuevos que, como cualquier otro sitio, empezaban desde cero. Y fuera de que tuvieran enlaces de otros sitios de mayor tráfico, en realidad era muy complicado que se pudiera descubrir un sitio nuevo a menos que estuviera registrado en algún otro lado. De ahí la importancia de Yahoo de poder publicar los sitios bajo nuestro control, con nuestras descripciones, con etiquetas ya, para que fuera sencillo de encontrar. Pero también, conforme fue creciendo la web, más adelante, el sistema de Yahoo se volvió ineficiente, era muy difícil de gestionar. También dependía esto de las descripciones que la gente hiciera de los sitios, y ya cuando empezamos a llegar a los millones o decenas de millones de sitios en la web, el propio director se empieza a volver inmanejable. Mucha gente
empezaba a tomar ventaja de la organización alfabética del directorio y entonces colocaba caracteres de puntuación o caracteres especiales antes de los nombres de los sitios para aparecer hasta arriba y poder tener una mejor conversión. Yahoo se empezó a dar cuenta de esto, pero en realidad no sabía mucho qué hacer. Y en esa época también el modelo de negocio de los buscadores no existía. Básicamente en aquella época teníamos el modelo de portales, donde la intención era que la gente pasara el mayor tiempo posible dentro de un sitio, lo cual iba en contra de tener un buen buscador, que lo que ayuda es a que la gente salga lo más rápido posiblemente en un sitio de búsqueda. En 1994, un par de estudiantes de la Universidad de Stanford, en California, crearon un algoritmo que servía para documentar todas las páginas que existían entonces en la web y las relaciones entre ellas. Ese algoritmo, que primero se llamó Backrub, eventualmente se convirtió en una empresa que hoy llamamos Google y que es básicamente el sinónimo de búsqueda en Internet en estos días. Google es un sitio web, es un algoritmo que procesa las páginas que hay en Internet buscando justo las relaciones que hay entre ellos a través de hipervínculos. Es decir, cuando un sitio se relaciona con otro a través de una liga, Google toma eso como una referencia para poder agregarlo. Entonces, la gran diferencia entre el algoritmo de Google y el de Yahoo es que el de Google ya no necesita supervisión humana, ya no es necesario que nadie suba los sitios a ningún directorio o a ninguna plataforma. El algoritmo de Google lo hace esto de manera automática. Entonces, ya es más difícil manipular los resultados de búsqueda para aparecer dentro de los primeros resultados, que es mucha la idea detrás del tema de posicionamiento en buscadores. ¿Por qué es esto? Es muy simple. Los primeros resultados en la búsqueda, hablemos de los primeros 10 o los primeros 5, son los que tienen un mayor índice de conversión. Y también están asociados a ciertas palabras de búsqueda, ciertos criterios que deben estar posicionados en la mente de la gente. Entonces, cuando una marca quiere que su sitio esté asociado con la primera palabra relacionada que escribe una persona, pues justo ahí es donde entra el juego de cómo relacionamos esa búsqueda para que ese sitio o nuestros sitios aparezcan en la mejor posición posible para convertir de una manera efectiva. El algoritmo de Google quita el trabajo manual de tener que subir los sitios a un directorio, pero también complica mucho el posicionamiento porque al ya no haber personas involucradas, los criterios se vuelven también un misterio y ya no se organizan por orden alfabético, sino a través de diferentes criterios de relevancia que la gente poco a poco, y también Google, hemos ido documentando justo para poder posicionar mejor nuestros sitios de una manera natural y pues enfocada en el usuario para evitar que la gente tenga que estar haciendo múltiples búsquedas o analizando montones de resultados. De hecho, de eso se tratan las máquinas de búsqueda, de poder entregar el mejor resultado posible en el menor tiempo posible. ¿De qué tamaño es la web? Actualmente la web es enorme y está creciendo mucho y muy rápido, pero si tenemos que dar un número, de acuerdo al índice de World Wide Web Size, actualmente la web ronda alrededor de los 38,000 millones de páginas web. Y estos sitios web se actualizan más o menos una vez cada segundo y se crean y desaparecen sitios y páginas nuevas constantemente. Entonces, es difícil dentro de todo ese mar de opciones que un sitio nuevo pueda sobresalir de forma inmediata o de forma natural. De hecho, una característica de la web es que todos los sitios están a la misma distancia del usuario. Si el usuario conoce la dirección donde se encuentran, entonces puede ir a ellos, pero si no la conocen, entonces descubrirlo a través de otras páginas o a través de directorios puede ser un trabajo muy complicado.